Hola, me llamo Claudia y esta es la secta de los libros y hoy traigo para ustedes otra reseña. El día de hoy vamos a hablar de un libro que se llama Chapeo, que espero les interese, les guste, les llame la atención porque la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Entonces, pues empecemos hablando. Chapeo es un texto que se publica en 2021 por parte de Elefanta Editorial. Es una escritura híbrida de la artista dominicana Joan Mijail. Con escritura híbrida lo que quiero decir aquí no es exactamente que sea un producto de la unión de distintos géneros o elementos, sino quizá que es un producto de la desunión de estos. Chapeo existe entre distintos bordes, en las separaciones, para las periferias, no es la unión cómoda, sino el contraste de lo incómodo, las experiencias violentas, la búsqueda de ternura, las limitaciones impuestas y la búsqueda de poder ser a pesar de todo esto. Chapeo es un texto narrativo atravesado por canciones, por otra lengua, por listas y tablas. Filomena, la narradora, que recibe en el texto pronombres femeninos y masculinos, existe y resiste también mediante lo híbrido, en la diáspora, entre y a pesar de los géneros y sus imposiciones. Joan Mijail es también autora de Pordioseros del Caribe, Inflamadas de retórica y Manifiesto antirracista. Mijail construye en Chapeo, respecto a la forma, una propuesta estética distinta. Respecto al fondo, nos presenta la construcción de una identidad diverso-genérica, transnacionalista e ingobernable. En lo que refiere a la forma, la pluma de Mijail es disruptiva, no solo por el collage de géneros y recursos que utiliza, sino por la elección de palabras. Aunque pueda parecerlo, nada es burdo en el texto. Esta es una escritura de quien reconoce la importancia de cada palabra. Es a través del uso del lenguaje que se forma una propuesta estética distinta en la que se entremezclan conceptos complejos de sociología y política con expresiones particulares de la República Dominicana y las distintas esferas que navega la personaje principal. Y estos grupos a su vez se mezclan con conceptos y expresiones de la cultura popular actual. La voz narradora dice en la página 48, Santo Domingo, siempre se ha estado quemando. Tienen la constitución misma de su nacimiento como ciudad primada del continente americano, la fundación de la historia del dolor. Y aparentemente con la misma facilidad en la 51. Ella tenía que ser un mujerón, una mamazota como Cardi B. Esta mezcla se percibe tan fresca que el texto de Mijail ata al presente. Esto está pasando ahora. Este es el hoy. Esta es la realidad actual en la que está viva Cardi B. El texto se ubica en la ficción, pues no se presenta como autobiografía o memoria. Sin embargo, esto no implica que no pueda estar fuertemente permeado por experiencias personales reales, que pueden ser de la autora o de otras. Eso, pues en realidad, pues si bien aparentemente no debería afectar al presente análisis, como mencioné, Chapeo, con sus referencias a Cardi B y sus menciones, literalmente arrobando, de que hay partes en el texto que dice como arroba tal, artistas, por ejemplo, una persona que se arroba es Shakata-Astoa, nos dice que este es nuestro presente, que la homofobia todavía permea en nuestra sociedad, que emigrar es un derecho violentado de muchas, muchos y muchas, y que la heterosexualidad sigue siendo normativa. Respecto al fondo y la compleja construcción de la identidad y las vivencias diegéticas de Filomena, lo primero que cabe mencionar son las pocas veces que el nombre de Filomena se presenta. Desde ahora te llamarás Filomena, se dice en una parte del texto. En esta parte, Santa Marta, que es otro de los personajes, pues nombra a Filomena, o sea, le da su nombre. Pero antes de eso, los otros personajes la habían nombrado como Lala, en un recuerdo de la infancia y a modo de burla, como maricón y como amiga. Su amistad Luis. Y también Manin, que fue un desconocido que después le dijo que tenía el huevo grandísimo y que le gustaba que se lo mamaran. Esta ausencia en el nombre deja entrever que la identidad no es fija, sino que está en construcción, es fluida, como podría ser también el género de la personaje. Chapeo narra las vivencias de Filomena y quienes le rodean o cuyas historias la atraviesan, pero no es una novela de aventuras. O sí, las aventuras de alguien cuya existencia misma atenta contra la heteronormatividad blanca, patriarcal y nacionalista que habitamos. Pero estas vivencias están interrumpidas por fragmentos de lo que podría ser o son manifiestos, declaraciones, listas, propuestas, canciones. La narradora va en el camión, le duele la cabeza y de repente ya está pensando en la resistencia afrodominicana en la memoria de la historia universal, que es más bien universalizadora.
Su cotidianidad está atravesada por teoría o antiteoría, política, sociológica, de historia universal, etc. Filomena no solo teoriza o propone cuando está leyendo o en sus textos académicos, sino que en una diégesis en la que su existencia misma atenta contra la normatividad, está proponiendo todo el tiempo para intentar comprender o construir su lugar en el mundo, escribiéndole a una isla que no le ha escrito a ella, insertándose en una realidad que aparentemente no solo no la concibe, sino que atenta contra su existencia violentándola. Una realidad en la que todavía es una vergüenza. Chapeo es, como Filomena, la narradora propone, una posición discursiva frente al abismo, una propuesta estética, un fragmento de una más grande poética antirracista. En este texto narrativo, Mijaíl muestra que la resistencia no viene del deseo de incomodar o disruptir, sino que incomoda y resulta disruptiva debido a la necesidad de hacerse un cachito en el mundo en el que una pueda caber, primero sin ser violentada y ojalá en algún futuro con comodidad. A su vez, la composición misma del texto disrupta y propone, lo que vuelve a Chapeo un texto que rompe los estándares e invita a seguir repensando las posibilidades de la literatura. Y pues eso fue todo. Espero nos vean en el siguiente video de la semana y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente, porque somos aquí todos los martes.